Bien, entonces voy a compartir la pantalla. Listo. Ya. Ya, chicos, entonces, ¿qué vamos a ver en esta clase? Más que nada, valvulopatías aórticas, valvulopatías pulmonares y tricuspidias. Básicamente la continuación de lo que hemos visto, de las valvulopatías mitrales. ¿Qué más para comentarles? Y el último tema que es insuficiencia cardíaca. A ver, prioridades para su examen, insuficiencia cardíaca es un tema que tienen que saber. Y valvulopatías, quiero que sepan que sepas muy bien las mitrales y las aórticas es más que suficiente, porque esas son las más frecuentes, ¿ya? Ya, entonces vamos a empezar con la valvulopatía aórtica. Empezamos con lo que es la estenosis. A ver, creo que lo puedo sacar. Vamos a salir y vamos a poner el original para que no quede como una foto. Ya, empezamos. Ya, en relación a las valvulopatías, vamos a ver las aórticas en este caso, ¿ya? Tenemos estenosis aórtica y suficiencia aórtica, ¿no? Habíamos quedado con la clase anterior que estenosis es cuando no se abre bien la válvula. Entonces, ese es el concepto que tiene que tener. Estenosis aórtica cuando no se abre bien la válvula. La etiología principalmente de la estenosis aórtica es degenerativa, ¿ya? Va a ser degenerativa, predomina en los varones y sobre todo a partir de 70 años, ¿ya? Entre la clínica vamos a tener muchos síntomas, entre ellos la angina, el síncope, que puede ser, que es más el esfuerzo que en reposo, dice que va a ser mal pronóstico y la muerte súbita que puede ser en jóvenes. Ahora, los síntomas que hay en esta, en la estenosis aórtica, tienen un valor pronóstico, ¿ya? La angina te da pronóstico de 3 años de vida, el síncope 2 años de vida y dice 1 año de vida. Ahora, para que se acuerden, la clínica de la estenosis aórtica es el DAS, ¿ya? Si bien es cierto, no va acorde a lo del pronóstico, pero creo que sirve para acordarse, ¿no? Dice angina, síncope, DAS. DAS, ¿ya? DAS. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? La fisiopatología que está por acá. En relación a la fisiopatología, primero vamos a ver la imagen, ¿no? Estenosis aórtica, no se abre bien la válvula, entonces acá tenemos un problema. Por lógica, lo que va a intentar hacer el corazón es hacer más fuerza para que pueda salir la sangre, ¿no? Em, entonces, al ser más fuerza, el flujo va a salir lentito. Por eso vamos a tener la clínica del pulso, ¿se acuerdan de Par Gustardus? Ya, por eso vamos a tener ese tipo de pulso, pero yéndonos ya a la fisiopatología como tal, se va a hipertrofiar el ventrículo, ¿ya? Va a llegar a un punto en que va a ser tanta fuerza, pero tanta fuerza, que esta zona se va a hipertrofiar. Entonces, se va a hacer más grueso, más grueso, más grueso, ¿ya? Y eso es básicamente lo que pasa. Y este Ahora, que haya un exceso de hipertrofia, al final obviamente me va a conllevar a que haya angina, ¿no? Y esa hipertrofia hace que de alguna manera, si bien es cierto, incremente de grosor, pero también se dilate esa zona y al final me lleva a una insuficiencia cardíaca y eso es lo que vamos a ver más adelante, que al final el paciente termine con disnea, ¿ya? Entonces, por eso, ahí tendríamos los síntomas, ¿no? Por ejemplo, la disnea ya es de muy mal pronóstico. Habíamos dicho que ya le deja al paciente con 1 año de vida, no nada más, ¿ya? Luego pasamos, como les había comentado, la causa es degenerativa, es frecuente en ancianos y si se llega a adquirir es por básicamente de tipo reumático, ¿ya? Por la fiebre reumática. Luego, ¿qué más? ¿Qué más? En la exploración física, como les había comentado, vamos a tener pulso parvus tardus porque va a tener que salir la sangre lentito, ¿no? Lento para que pueda
porque es el único mecanismo para que pueda salir la sangre, ¿no? Porque está tan obstruido, entonces, ¿qué decide el ventrículo? Vamos a hacerlo lento, y por eso tenemos un pulso con una amplitud, disminuida, ¿no? Ahora, luego, por el hecho de ser la estenosis aórtica, ¿no? Es porque no abre bien la válvula aórtica y yo necesito que la válvula aórtica esté abierta en sístole. Por eso es un soplo sistólico eyectivo, ¿ya? Tiene la característica de que se irradia hacia el foco carotidio, ¿ya? Entonces, lo voy a encontrar, por la parte de acá, ¿ya? Luego tenemos el fenómeno de Gallavardín, que también va a estar presente en lo que es estenosis aórtica, y básicamente sería eso en relación a estenosis aórtica. El examen físico, el pulso parvus tardus, vamos a tener un choque de punta intenso en su lugar porque vamos a encontrar gran hipertrofia ventricular. Les había comentado que el choque de punta se va a sentir porque hay hipertrofia, ¿no? Y entonces, como acá hay demasiada, el ventrículo se tiene que poner, es como si fuese al gym para que pueda bombear la sangre, ¿no? Entonces, por eso va a haber choque de punta. El frómito sistólico, como les había comentado, se va a ir a foco órtico y va a incrementar la tensión diferencial entre presión arterial sistólica y la diastólica. Luego la auscultación, como ya sabemos, esto es importante, ¿ya? Esto es importante porque el R2 va a estar disminuido. ¿Por qué? Porque pues ya no va a sonar como se supone que tanto las semilunares como tanto la aórtica como pulmonar cierran así juntitas, generan ese sonido, ¿no? Pero si ya la válvula aórtica ya no está funcionando bien, el R2, que es el sonido de las semilunares, va a estar disminuido, ¿no? Porque le va a faltar el sonido de la aórtica, de la válvula aórtica, ¿ya? Es característico, en las ocultaciones es importante, ¿ya? Tiene un soplo sistólico romboidal, porque literalmente se forma un rombo, ¿ya? ¿Ya? Eso quiere decir soplo sistólico romboidal. Y luego otra característica es que se irradia el cuello, ¿ya? Acá, en la base de la parte de las aortas, por acá. Ya se va a irradiar el cuello. Y tiene un clic de apertura, ¿ya? Y bueno, si así quieren aprendérselo todo, va a tener un desdoblamiento paradójico, ¿ya? Si hay una estenosis intensa. Pero lo que sí o sí tienen que acordarse que al examen físico volvemos a tener parvus tardus, un choque de punto intenso, la auscultación si irradia el cuello, soplo romboidal sistólico y clic de apertura. Recuerden, clic va a aparecer cuando hay estenosis de las válvulas aurículo, de las válvulas semilunares. El chasquido es cuando va a aparecer ese sonido que va a aparecer cuando hay estenosis de las válvulas auriculoventriculares, ¿ya? Entonces tenemos ahí el clic de apertura. Y eso, así, a grosso modo, es estenosis aórtica. Ahora, en insuficiencia aórtica, no sé si agarrarlo de acá o el de acá. Ya, este sí lo usamos en las croquetas. Y ahora sí. Ya, en lo que es insuficiencia, ya, de por sí ya sabemos que insuficiencia es cuando no se cierra bien la válvula, ¿cierto? Ya, entonces, definición clarísima, no se cierra bien la válvula aórtica. La etiología principalmente es congénita, ¿ya? Congénita. O sea, el niñito va a nacer así, o el joven en este caso, ¿ya? También hay un porcentaje que lo puedes adquirir, que puede ser adquirida por enfermedad reumática, ¿ya? En lo que es fisiopatología, creo que acá hay una imagen, sería mejor una imagen ya, esta. Como no Como mi válvula no cierra bien, o sea, acá tenemos la válvula, ¿no? Como mi válvula no cierra bien, cuando el corazón eyecte la sangre, ya,
como no cierra bien, va a volver va a caer de nuevo, porque no está cerrada la válvula, ¿ya? Entonces me va a dar lo que es un soplo diastólico, ¿sí? Me va a dar lo que es un soplo diastólico, porque yo necesito que esté cerrada en diástole. Entonces, ese va a ser el principal problema, que el ventrículo va a bombear, sí, va a bombear, pero como esto sigue abierto, la sangre va a volver a caer y se va a llenar, ¿ya? Y se va a llenar ese ventrículo de sangre. Esta insuficiencia aórtica no tiene irradiación, no se va el sonido a ningún sitio. Algo característico que más podemos poner. Como les había comentado, es de tipo congénito, ¿no? Y una parte también puede ser adquirido y se puede deber por la fiebre reumática. En lo que es la clínica, también tienes angina, disnea, cardiomegalia. Cardiomegalia tiene mucho sentido porque recuerden que de todas maneras vamos a tener como la sangre va a caer, o sea, cada vez que bota sangre, cada vez que tiene su volumen de eyección, el corazón, va a caer de nuevo, se va a seguir ensanchando, ¿no? El ventrículo. Entonces, eso hace que tenga su pulso saltón o Seller, que era lo que habíamos hablado, y también explicaría el tema de la cardiomegalia, porque tiene que hacer más fuerza, ¿no? Para que de una salga y luego de todas maneras va a tener sangre que va a estar retornando, ¿ya? Entonces eso explicaría la cardiomegalia, ¿qué más? Y el pulso saltón Seller que les había comentado. Mm, y bueno, acá están algunos de los síntomas que hemos tocado. Disnea, ortopnea, angina de esfuerzo, angina nocturna, angina de reposo. También puede haber palpitaciones, edema, ¿no? Va a haber choque de punta porque el ventrículo va a ser hipertrofiado. Em, ¿Qué más podemos sacar? Cosa importante. Ya, eso sería en relación a lo que es valvulopatías aórticas. Luego hay otro cuadrito al final que he puesto para repasar todas las valvulopatías, ¿ya? En relación a la estenosis valvular pulmonar, esta es una valvulopatía en la cual la válvula pulmonar no se abre bien, ¿ya? La causa más frecuente es congénita, ¿ya? Eh, ¿Y qué va a pasar en relación a la fisiopatología? Miren, en la parte de acá estenosis es que no se abre bien, ¿no? Entonces el ventrículo derecho cuando quiere enviar sangre al tronco pulmonar no puede o tiene que hacer más fuerza. ¿Por qué? Porque está obstruido. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Una, un engrosamiento del ventrículo derecho, ¿no? Va a tener que hacer más fuerza para poder bombear la sangre, ¿no? Eso va a llevar a la larga que lo hipertrofia, ¿ya? Entonces acá tenemos parte de la fisiopatología. Hay obstrucción pulmonar, ¿no? Hay prolongación del vaciamiento del ventrículo derecho, o sea, va a pasar poquita sangre, o sea, va a contraerse y lo va a hacer bien lento para que pueda eyectar, ¿no? Pero eso a la larga va a generar sobrecarga de trabajo en el ventrículo derecho, ¿no? Como les había comentado. Entonces, ¿qué va a hacer? Que se hipertrofe. Entonces, al hipertrofiarse, va a incrementar la presión venosa. Entonces, esto a la larga va a traer una insuficiencia cardíaca de tipo derecha, ¿ya? Al corazoncito. Entonces, básicamente vamos a tener la clínica de una insuficiencia cardíaca, ¿no? Vamos a tener ingurgitación yugular, fatiga, taquicardia, edemas, ascitis, cianosis, ¿no? Todo eso. Ahora, en relación a la auscultación, como había comentado, este es un soplo sistólico, porque yo quiero que se abra bien esta válvula en sístole. Entonces, es un soplo sistólico eyectivo. ¿Ya? En el cual acá hay chasquido. ¿Por qué? Porque hay chasquido, porque es una estenosis de válvula no, sorry, está bien, de una válvula no, clic es en las semilunares, chasquido de la válvula auriculoventricular, ¿sí? Porque esto es una estenosis. Mira, acaba de tener chasquido protosistólico, ya. Mm, y acá tiene chasquido.
Vamos a ver. Luego tenemos el segundo ruido cardíaco disminuido o ausente, porque como la semilunar va a estar con la aorta, se supone que ambas me generan el segundo ruido, pero si no funciona uno, en este caso no hay pulmonar, como que el ruido, el segundo ruido disminuye, ¿ya? Y luego tenemos el frémito sistólico en foco pulmonar, ¿ya? Foco pulmonar porque ahí es donde nosotros vamos a auscultar, ¿ya? Mm, ¿Qué más? Ah, ya, luego vamos a tener lo que es la insuficiencia valvular pulmonar. Allá, entre las causas, más que nada congénitas, ¿no? Eh, Más que nada congénitas, y en la etapa adulta va a haber, puede ser de origen reumático, ¿ya? En relación a lo que es insuficiencia valvular pulmonar, acá es cuando no se cierra bien la válvula. Entre las causas tenemos infecciosas, reumáticas o degenerativas, ¿ya? No hay malformación congénita de la válvula pulmonar, ¿ya? Más que nada, congénitas, infecciosas, reumáticas, ¿ya? En relación a la fisiopatología, insuficiencia es cuando no se cierra bien la válvula, ¿cierto? Entonces, cuando no se cierra bien, cuando yo quiero que la válvula se cierre, en, en diástole, ¿no? Entonces yo voy a tener un soplo diastólico, ¿ya? Voy a tener un soplo diastólico. En relación a la fisiopatología, ¿no? Como hay insuficiencias cuando no cierra bien la válvula, va a haber regurgitación, ¿no? La sangre va de nuevo a caer hacia el ventrículo, en este caso derecho, y esto va a generar una sobrecarga de volumen en el ventrículo derecho. Entonces, se ve sobrecarga de volumen, al final va a hacer que este se dilate o también se puede llegar a hipertrofiar, ¿no? Se dilate, más que nada, se dilata. Entonces, tendríamos un ventrículo derecho dilatado, ¿no? En lo que son manifestaciones clínicas, va a tener también clínica de insuficiencia cardíaca, disnea, fatiga, debilidad, palpitaciones, dolor precordial, no incremento de peso, desmayos, etcétera. Y en lo que son exámenes físicos, ya sabemos que es un soplo diastólico, ¿no? Que va a ser regurgitante porque va a caer de nuevo la sangre, ¿no? Y va a ser en foco pulmonar porque es una insuficiencia pulmonar, ¿ya? Otra cosa importante es que va a haber chasquidos de expulsión sistólico, palpación ventrículo hiperdinámico e incremento del segundo ruido cardíaco. También vamos a tener lo que es el soplo de Graham Still, que de verdad pareciera que no, pero sí lo llegan a preguntar, que es un soplo diastólico por una insuficiencia pulmonar secundaria a una dilatación de la válvula pulmonar, ¿no? Y se va a producir en casos de hipertensión arterial pulmonar, ¿ya? También tienes la maniobra de Rivero Carvalho, que también lo preguntan, que básicamente se va a auscultar al paciente mientras está en una inspiración profunda, y esta inspiración profunda hace que haya mejor retorno de la sangre hacia el bueno, en este caso aurícula derecha, ¿no? Y esto va a magnificar los sonidos, ¿no? De las válvulas pulmonares y tricuspidias, ¿ya? Entonces, para estas dos valvulopatías me va a servir lo que es la maniobra de Rivero Carvalho, ¿ya? Luego, en los exámenes auxiliares, como les comentaba, el gol estándar para todas las valvulopatías es la ecocardiografía. ¿Por qué? Porque ahí veo si hay hipertrofia del ventrículo derecho, porque ahí veo si hay dilatación del ventrículo derecho, porque ahí veo la fracción de eyección, ahí veo si hay fiebre reumática, vegetaciones, o pues es un buen examen para ver la parte estructural del corazón. También, como les había comentado, se puede hacer un electrocardiograma, ¿ya? Se puede hacer un electrocardiograma,
se puede hacer una radiografía porque a veces, por ejemplo, si hablamos de una hipertrofia del ventrículo izquierdo, se va a notar porque va a haber cardiomegalia, ¿no? Entonces, no podemos a simple vista, a menos que seamos radiólogos, ver con tu radiografía, ya este tiene, no sé, una insuficiencia aórtica, ¿no? Pero sí te va a dar, ¿cómo decirlo? Te va a orientar, ¿no? O sea, cuando está grande el ventrículo izquierdo se va a notar, si está grande el ventrículo derecho también, ¿no? Y puedes tener tus opciones, pero así que digas diagnóstico, yo llevo el diagnóstico con una radiografía, bien difícil, ¿ya? Porque el gol estándar es la ecocardio, ¿ya? Am, También puedes hacer una ecocardiografía y ecocardiograma y Doppler, pero acuérdense, gol estándar, ecocardiograma. Pasamos a lo que son las valvulopatías tricuspidias, ¿ya? Estenosis, como habíamos comentado, estenosis es que no se abre bien la válvula tricuspidia, ¿no? Ahora, que a ver que empezamos, ya, empezamos con la fisiopatología. La estenosis tricuspidia es cuando no se abre bien la válvula tricúspide. ¿Y en qué momento yo quiero que se abra bien la válvula tricúspide? En diástole, ¿cierto? Yo quiero que se abra bien mi válvula tricúspide en diástole. Entonces, sí, su alteración me va a producir un soplo diastólico, ¿ya? Un soplo diastólico. Entonces, ¿qué va a pasar? Como mi válvula no se abre bien, va a haber menor vaciamiento de la aurícula derecha. A ver, voy a hacer un gráfico para que nos ubiquemos. Ya. Entonces, si tengo una estenosis tricuspide, o sea, no se abre bien mi válvula, lo que va a pasar es que va a haber un menor vaciamiento de la aurícula derecha, es decir, se va a llenar y llenar de sangre, ¿no? ¿Por qué? Porque no se abre bien y no puede pasar la sangre de la aurícula al ventrículo. Entonces, se va a llenar de sangre y puede escucharlo del soplo diastólico tricuspidio, que es lo que, foco tricuspidio, que es lo que les he comentado, ¿ya? ¿Qué más? El llenado ventricular va a disminuir. Esto va a disminuir, ¿por qué? Porque no está pasando de la aurícula al ventrículo, la sangre, o sea, se está quedando todo en la aurícula. Entonces, esto hace que tenga un mayor trabajo la aurícula derecha, ¿no? Porque está tan sobrecargada y tiene que hacer más esfuerzo para poder bombear la sangre, para que pase. Entonces, esto va a llevar a congestión venosa, ¿ya? Conlleva congestión venosa, porque recuerden que a la aurícula derecha le llega vena cava superior, vena cava inferior, ¿ya? Entonces, al estar tan llena, eso, o sea, se queda, ¿ya? Y va a incrementar la congestión venosa, vamos a tener congestión venosa. Y esto va a incrementar el pulso patoyugular y esto a su vez va a incrementar la presión venosa sistémica y me va a producir más congestión hepática. Entonces, acá ya tenemos una insuficiencia cardíaca, o sea, voy a tener la clínica así de una insuficiencia cardíaca, ¿ya? Derecha. Voy a tener hepatomegalia, hipertensión portal, ascitis, ¿no? Y anasarca, y obviamente como se está yendo a un tercer espacio, este líquido voy a tener una disminución del flujo de circulación sistémica, ¿ya? Entonces, básicamente eso es lo que pasaría. Y acá pasamos al tema de las causas congénitas principalmente, y entre las adquiridas tenemos la fiebre reumática, ¿ya? Siempre recuerden que la fiebre reumática va a estar muy relacionada cuando te dicen adquiridas, ¿ya? Luego, entre las manifestaciones clínicas, por la misma fisiopatología, habíamos dicho que va a incrementar la congestión venosa sistémica, va a incrementar la presión venosa sistémica. Entonces, el ventrículo derecho también va a tener que hacer más fuerza, ¿no? Más fuerza con la poca sangre que le queda. Ingurgitación yugular, porque va a tener tanta presión esa aurícula que va a retornar, ¿ya? Entonces, vamos a tener ingurgitación, hepatomegalia, ascitis y anasarca por el incremento de la presión venosa a nivel sistémico, ¿ya? Entre las manifestaciones clínicas, vamos a tener la ingurgitación yugular, como les comento,
ascitis, anasarca, hepatomegalia y el soplo diastólico que les estoy comentando, ¿ya? Luego, a nivel de la radiología, ya sabemos que va a haber un incremento de la aurícula derecha por la fisiopatología y vena cava superior dilatada, porque recuerden, ahí la vena cava llega a la aurícula. Entonces, si tiene demasiado líquido, va a retornar. Y acá también va a retornar, ¿ya? Porque tiene mucho contenido. ¿Qué más? En el electrocardiograma vamos a tener una onda P alta. ¿Por qué? Porque recuerden que la onda P es la despolarización de la aurícula. Entonces, si esta aurícula está haciendo más fuerza para pasar la sangre del, de la aurícula, o sea, de la aurícula al ventrículo, esas ondas P van a ser más grandes, ¿ya? Y el QRS, ¿no? Ventrículo, va a estar disminuido, ¿no? Porque no puedo hacer una buena contracción. Mm, de ahí en el ecocardiograma vamos a ver abombamiento del diastólico de válvulas, ¿no? Ya, y engrosamiento de las válvulas. Y esto es un caso de ingurgitación yugular. Ingurgitación yugular. Esto de acá, ¿ya? Ya, ahora pasamos al tema de insuficiencia tricuspidia. Insuficiencia tricuspidia es cuando no se abre bien la válvula. ¿En qué momento yo quiero que se abre bien la válvula tricuspidia? En diástole, ¿cierto? No, cuando no se... Ah, no, disculpen. Insuficiencia tricuspidia es cuando no cierra bien la válvula. Si no cierra, yo quiero que cierre la válvula tricuspidia en sístole, ¿ya? Insuficiencia tricuspidia no cierra bien válvula. Cuando quiero que se cierre en sístole. Ya, entonces es un soplo sistólico, ¿no? Y acá vemos un gráfico y con esto explicamos la fisiopatología, ¿no? Ya sabemos la definición, vamos a explicar la fisiopatología. Entonces acá tenemos la válvula tricuspidia que no cierra bien, ¿no? Entonces, em, la sangre que vuelve, mm, ya, está bien. Esa es la válvula tricuspidia. Ya cuando intente bombear la sangre, el ventrículo derecho en este caso, tiene que estar cerrada la válvula tricuspidia para que se dé bien la contracción isovolumétrica, ¿no? Pero en todo caso, si esta válvula falla, lo que va a generar es que ascienda el flujo sanguíneo, o sea, no va, o- por la misma presión, va de nuevo a retornar la sangre a la aurícula y una parte se va a ir a la circulación sistémica, ¿no? Pero no va a haber una buena contracción. Entonces acá te ponen, por ejemplo, debido al mal funcionamiento de la válvula tricuspidia, la sangre regresa al interior de la aurícula derecha, ¿ya? Eso es lo que pasa. Ahora, obviamente vamos a tener una dilatación del ventrículo derecho. ¿Por qué? Porque va a estar haciendo más fuerza, ¿ya? Vamos a tener el soplo sistólico que les había comentado. Acá también vamos a utilizar lo que es la maniobra de Rivero Carvalho, ¿ya? Y también vamos a tener signos de hipertensión pulmonar. Mm, ya. El hecho de que haya una dilatación de la aurícula derecha va a generar que haya un incremento de la resistencia venosa a nivel también sistémico, ¿no? Va a haber hipertensión venosa sistémica. Y esto a su vez va a conllevar a que haya congestión hepática crónica, ¿ya? Entonces,
Em, como acá vamos a ver que va a haber una onda B de pulso venoso yugular. Habíamos dicho que cuando hay un gran llenado de la aurícula, esta onda B va a estar incrementada. Y eso es lo que pasa acá, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? Va a haber hepatomegalia congestiva dolorosa. Las causas. Tienes causas funcionales como causas orgánicas, ¿no? Tienes en la cabeza lo que es fiebre reumática y también en causa funcional dilatación del anillo tricuspidio o dilatación del ventrículo derecho, ¿no? Que al final, a largo plazo te lleva a una insuficiencia tricuspidia. Luego, acorde a la gravedad del cuadro, vamos a tener leve, grave, ¿ya? Leves la sintomática, graves vamos a tener adelgazamiento, astenia, hiporexia, ingurgitación, ¿ya? El examen diagnóstico es el ecocardiógrafo, ¿sí? Em, ¿Qué vamos a encontrar? Dilatación del anillo valvular. A nivel de la radiografía vamos a encontrar dilatación de las cavidades derechas, ¿ya? Y también de la arteria pulmonar. Y como había comentado, vamos a tener signos de la hipertensión arterial pulmonar. Y en el electrocardiograma vamos a ver signos de crecimiento de aurícula derecha, signos de dilatación del ventrículo derecho, ¿no? Ya, ahora sí vamos a pasar a lo que es semiología y fisiopatología de la insuficiencia cardíaca. Miren, chicos, yo de verdad sé que valvulopatía es el tema no tan agradable de cardio, pero lamentablemente sí tienen que repasarlo. Como les comentaba, lo más importante o lo que deben priorizar aprender la definición, las causas más importantes y examen físico y la clínica, ¿ya? Y en el examen físico tenemos el tema de los soplos. Básico, que sepan cuándo es sistólico, cuándo es diastólico. Ya lo saben mediante la fisiopatología y también, y se habrán dado cuenta, tienen que pensarlo dos veces porque a mí también me pasa de que se me confunde, pero es preferible hacer ese razonamiento a que aprendérselo de memoria porque va a ser más pesado. De ahí tienes los clics, los chasquidos, las maniobras que tienes que tomar en cuenta, la de Rivero Carvalho, ¿no? Entonces, acá les estoy dejando este cuadrito, ¿no? Con todas las venulopatías y los pulsos. Y también tienen que tomar en cuenta la irradiación. Hay algunos que se irradian a la axila, como en el caso de la insuficiencia mitral, por ejemplo, que es lo que habíamos comentado, o por ejemplo, otro que se irradia al cuello, como en el caso de la estenosis aórtica, ¿no? Que había comentado, que se irradia al cuello. Tanto para estenosis tricuspidia como para estenosis pulmonar, me va a servir mucho lo que es la maniobra de Rivero Carvalho, ¿ya? Tomen eso en cuenta. Igual, se los voy a dejar para que lo lean y lo analicen, ¿no? Y como les comentaba, con fisiopatología sale todo, les va a tardar, se van a cruzar, pero van a llegar al diagnóstico sin tanta memorización. Ya, entonces vamos a hablar de insuficiencia cardíaca, ¿ya? Ese es un tema mucho más bonito. La insuficiencia cardíaca es cuando el corazón literalmente no puede hacer su función básica, bombear sangre. ¿Ya? Es incapaz de realizar ese bombeo que debería ser, ¿ya? Entonces, vamos a ponerle que es incapaz de bombear sangre. Entre la etiología más importante, vamos a tener ay, ¿cómo se llama? A ver, la cardiopatía isquémica. A la cabeza acá tenemos el lima, ¿ya? El infarto del miocardio agudo. La segunda causa es la HTA, hipertensión arterial. Tienes, ¿qué más? Las miocardiopatías, por ejemplo. Tienes las miocardiopatías.
problemas congénitos en caso fuese, por ejemplo, en los niñitos. La cardiopatía isquémica es la causa más frecuente de insuficiencia cardíaca, por si acaso, ¿ya? Luego vamos a explicar lo que es la fisiopatología, ¿ya? Eso también es bonito. ¿Qué pasa acá con la insuficiencia cardíaca? Todo empieza cuando disminuye el gasto cardíaco, ¿ya? Por alguna razón le deja de llegar le llega poca sangre al corazón. Y este corazón, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a activar sus mecanismos de compensación y en esos vamos a tener el sistema adrenérgico y el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿ya? Que a corto plazo van a generar una buena solución para el corazón, ¿no? Pero a largo plazo no le conviene y eso después lo vamos a explicar. Entonces, ¿qué hace el corazón cuando tiene bajo gasto cardíaco? Va a activar al sistema adrenérgico, ¿no? Y este va a generar más, taquicardia, ¿no? Va a hacer que las contracciones sean más fuertes y el sistema renina-angiotensina aldosterona va a activar básicamente a la aldosterona para que retenga sodio y agua y secrete potasio y eso genere un incremento de la volemia para así tener más precarga, ¿no? Porque el corazón, bueno, sí, el sistema cree que el corazón no tiene el volumen adecuado, ¿ya? Pero realmente no es así. El problema es que está bombeando poco, ¿ya? Pero el sistema cree que, pucha, está perdiendo líquidos de alguna manera, entonces hay que incrementar la volemia, ¿no? Para que llegue más. Y como les comentaba, eso a largo plazo no funciona porque genera una sobrecarga en el corazón y hace que tanto la noradrenalina, adrenalina, la aldosterona, también se activa la hormona antidiurética, o sea, la hormona antidiurética va a generar que nosotros no realicemos la diuresis y mantengamos el agua en nuestro cuerpo, por así decirlo. Entonces, va a generar tanta sobrecarga en el corazón que eso lo va a llevar a la congestión, que es parte de los signos y síntomas. Y adicionalmente, como les había comentado, tanto la aldosterona, la JA, todas esas van a generar remodelado en el corazón. Y eso es al final lo que conlleva o sea, la muerte en el paciente de insuficiencia cardíaca, la remodelación, los cambios que van a tener en las paredes de los ventrículos, ¿ya? A ver, hay muchas clasificaciones de la insuficiencia cardíaca. Van a encontrar clasificación derecha e izquierda, clasificación acorde a la FEBI, o clasificación acorde a si es sistólica o diastólica. Ya, hay muchísimas. Ustedes sepan dos, tres, suficiente, realmente. No es necesario que se sepan. Inclusive vi en las diapositivas frío, caliente, o sea, de verdad, hay muchísimas. Pero créeme que las que más vale recordar, uno es la cerca de la FEBI y dos es la de izquierda y derecha por los criterios de Framing, ¿ya? Que eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, empezamos con la primera clasificación, que es insuficiencia cardíaca derecha y insuficiencia cardíaca izquierda, ¿ya? Acorde a la causa, ¿no? Acorde a la causa, vamos a tener ese tipo de insuficiencias. Por ejemplo, ¿qué me puede conllevar a una insuficiencia cardíaca izquierda como tal? Una cardiopatía isquémica, ¿ya? La primera causa. ¿Y quién me puede llevar a una insuficiencia cardíaca derecha? Como primera causa, la insuficiencia cardíaca izquierda. Es decir, la insuficiencia cardíaca izquierda siempre termina en una insuficiencia cardíaca derecha, ¿ya? Es como el curso de la enfermedad. Primero es la izquierda, luego es la derecha, ¿ya? Y la segunda causa Y la segunda causa que me puede llevar a una insuficiencia cardíaca derecha es la hipertensión pulmonar, ¿ya? Es la hipertensión pulmonar, ya. Una vez dicho esto, explicamos lo que es la insuficiencia cardíaca izquierda. Como les había comentado, todo el cuento empieza cuando el gasto cardíaco está disminuido, ¿no? Entonces el cuerpo tiene mecanismos de compensación como la HAT, como la vasoconstricción sistémica, como el sistema simpático o como el sistema renina-angiotensina-aldosterona que va a hacer que incremente
la precarga y también la poscarga, ¿ya? O sea, va a incrementar los líquidos y también incrementa la presión para que de alguna manera esté todo equilibrado y pueda bombear más sangre. Pero esto, como les había comentado, funciona a corto plazo, porque a largo plazo todas estas sustancias que se están liberando me van a generar remodelados en el corazón y eso es lo que al fin y al cabo mata al paciente, ¿ya? En lo que es congestión pulmonar, acá vamos a tener congestión, y ya acuérdense de la parte de neumo, ¿no? Congestión implica que hay más trasudado a nivel de los alvéolos, ¿no? Entonces no va a haber un buen intercambio gaseoso, entonces eso va a hacer que yo tenga, al fin y al cabo, un edema pulmonar, ¿ya? Un edema pulmonar. El edema pulmonar de origen cardíaco, porque habíamos dicho que el edema también puede tener otras causas, eh, va a ser ortopnia, disnea paroxística nocturna y tos con esputo espumoso, ¿ya? Em, Luego tenemos la insuficiencia cardíaca derecha, en la cual acá va a haber congestión, pero más que nada a nivel de los tejidos periféricos, ¿ya? Congestión de los tejidos periféricos, y esto implica que haya congestión también hepática, este, hepática, que haya congestión a nivel del tracto gastrointestinal. Acá se va a manifestar con hepatomegalia, ¿no? También edema, ascitis, ¿no? Y acá tenemos algunos síntomas, ¿no? De insuficiencia cardíaca izquierda, ¿no? Como la inquietud, la disnea por esfuerzo, la ortopnia, la cianosis, la fatiga y la disnea paroxística nocturna. ¿Ya? Y acá síntomas netamente de la insuficiencia cardíaca de tipo derecha, ascitis, hepatomegalia, ingurgitación yugular, reflujo hepatoyugular, incremento de la presión venosa central y periférica, edema en miembros inferiores, ¿no? Ya. Tu, 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 tu. ¿Qué más podemos comentar de acá? Ya, en relación a la otra clasificación que les estaba comentando, es acorde a la fracción de eyección, ¿ya? Es acorde a la fracción de eyección. Mm. Ahora, ¿cómo yo sé la fracción de eyección? Con el ecocardiograma, ¿ya? Entonces, ahí, o sea, eso sí, el diagnóstico sí va a ser muy de la mano con el ecocardiograma. Tenemos como tres parámetros, menos de 40, 40, 49 y más de 50. Menos de 40 es obviamente severo, ¿ya? Es una insuficiencia cardíaca de tipo severa, ¿no? Tienes la moderada y la leve, ¿no? Em, entonces, tienes acá una ICC con fracción de eyección reducida, moderada y conservada, ¿ya? Entonces, la ICC con una fracción de eyección reducida es porque tiene el FEBIM menos del 40%, va a tener signos y síntomas, y esto es más que suficiente para hacer el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Y entonces no hay necesidad de pedirle péptidos ni nada. Solamente con el FEBI y los signos y síntomas es suficiente. Luego tienes el otro que es la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección moderada, en la cual vas a tener, es necesario pedirle o que tenga el paciente los signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, o sea, todos los que les he comentado en la parte de acá, o también que el FEBI esté entre 40 y 49, ¿ya? Los péptidos natriuréticos elevados. Este es otra cosita importante, ¿ya? Para hacer el diagnóstico. Y también que tenga enfermedad estructural cardíaca relevante, ¿no? O disfunción diastólica, ¿ya? Entonces, yo con esto ya tengo mi diagnóstico de ICC. Ahora, también puede existir una insuficiencia cardíaca con la fracción de eyección conservada, es decir, se pueden preguntar, ¿qué? O sea, ¿puede haber con una fracción de eyección más del 50%? Sí, pero si tiene signos y síntomas y tiene los péptidos natriuréticos elevados,
es suficiente, ¿no? Y si tiene que tener cambios estructurales, ¿no? Y con eso haces el diagnóstico de una ICC. Pero tienen que saber que el diagnóstico principalmente es clínico, ¿ya? Claro, o sea, si tienes los medios, puedes pedir el ecocardiograma, que con esos resultados lo vas a poder clasificar en esta tablita de acá. Pero principalmente su diagnóstico es clínico, ¿ya? Y inclusive hay criterios de Framingham, o sea, inclusive tenemos criterios diagnósticos para la parte clínica, es decir, con dos criterios mayores o un criterio mayor y dos menores, ya tienes el diagnóstico de insuficiencia cardíaca por la parte clínica, ¿ya? Los criterios mayores eh, van a ser la disnea paroxística nocturna, los crepitantes, el edema agudo, Dios mío, el edema agudo del pulmón, la cardiomegalia, porque recuerden que va a haber hipertrofia del ventrículo, ya sea izquierdo, también puede ser del ventrículo derecho, ¿no? Por eso la clínica a veces es distinta. Eh, Puede haber tercer ruido, ingurgitación yugular, que más que nada va con insuficiencia cardíaca derecha, ¿no? Reflujo hepatoyugular también es insuficiencia cardíaca derecha, el incremento de la presión, el pérdida de peso, ¿no? Y tienes los menores. Los criterios menores, tienes la disnea de esfuerzo, edema de miembros inferiores, derrame, hepatomegalia, tos nocturna y taquicardia. ¿Qué me recomiendas? Apréndanse los mayores, ¿ya? El resto los pueden sacar por descarte, pero tienen que aprenderse los mayores, ¿ya? De ahí para el diagnóstico, tienes múltiples opciones, inclusive con una radiografía, pero en la radiografía no necesariamente me va a salir que tienes ICC. Lo que yo puedo ver con la radiografía es la congestión pulmonar que puede haber por la ICC. ¿Cómo es? O sea, ¿cómo lo reconozco? Porque a nivel de los cilios, ¿no? Va a haber moteados, van a haber moteados que van a irse desde la parte central hasta la parte periférica, ¿ya? Y es muy distinto a un patrón alveolar, porque acá no hay broncogramas, por ejemplo. Si ya, o sea, literalmente tienen suerte, van a encontrar el signo de las alas de mariposa cuando hay un edema agudo de pulmón como tal, ¿no? Que también es causa de la ICC, eso se lo produce la ICC. Em, pero, por ejemplo, en esta plaquita lo que podemos ver es congestión pulmonar, ¿ya? También otra forma de diagnosticarlo es con el EKG, ¿ya? Em, o sea, ¿qué me puede indicar el EKG? Si hay hipertrofia. ¿Se acuerdan que había una sección del EKG que había mencionado el tema de las hipertrofias? Ya. Me puede servir para orientarme el diagnóstico, pero no es no es el gol estándar, por así decirlo, ¿ya? Entonces, puede ser orientativo, sí, pero no me hace el diagnóstico como tal. ¿Qué es lo que sí me hace el diagnóstico? Dos cosas, los péptidos natriuréticos y la ecocardiografía, ¿ya? Que es lo de acá y es como lo vamos a ver, ¿ya? Esa es la ecocardiografía. El ProBNP van a ser marcadores que se van a producir a nivel de las aurículas, ¿ya? Y que van a ser incrementadas cuando hay bastante congestión a nivel del cuerpo, ¿no? Y eso es clásico de la ICC. Entonces, si estoy en un hospital que tiene los medios suficientes, le pido la ProBNP, ¿ya? Si me sale negativo, tiene un buen valor predictivo negativo. ¿Qué quiere decir esto? Si me sale negativo es porque no tiene nada que ver con la ICC, ¿ya? Pero si me sale positivo es porque puede ser ICC o puede ser otras cositas, ¿ya? Lo que sí tiene alto valor predictivo negativo, ¿ya? Eso tienen que reconocer, o bueno, tienen que saberlo, porque primero le puedo pedir lo que son los pre-BNPs, y luego el gol estándar ese es el ecocardiograma, porque ahí sí voy a sacar la FEBI, ahí sí voy a ver si está hipertrofiado mi ventrículo derecho, mi ventrículo izquierdo, cómo están las aurículas, voy a ver todo, ¿ya? Pero el tema es que a veces por ejemplo, en una posta no es que vayas a tener a la mano el ProNP o el ecocardiograma, ¿no? Entonces, es importante que nos apoyemos en este caso de la clínica, ¿no? Ahí sí vamos a aplicar nuestros criterios de Framingham.
¿ya? Voy a ver si hay algo adicional para comentarles en la parte de acá. Mm, ya. Mm, cositas importantes de acá. Ya, vamos a hacer hincapié un poquito en lo que es. Ya, vamos a hacer un poquito de hincapié en lo que es insuficiencia cardíaca izquierda y derecha, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto es bien preguntado y sobre todo que la clínica es muy distinta, ¿ya? En insuficiencia cardíaca izquierda, háganse cuentas que la clínica es más de tipo respiratoria, ¿ya? Háganse cuentas que es más de tipo, sí, de tipo respiratoria, ¿no? Las principales causas de una ICC izquierda, como les había comentado, es la cardiopatía isquémica, claro, obviamente izquierda, porque el que siempre se suele afectar es el ventrículo izquierdo, la HTA, las valvulopatías, las que acabamos de hablar, todas ellas, a veces me pueden conllevan a una ICC de tipo izquierdo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Como mi ventrículo no funciona bien, izquierdo, la aurícula se sobrecarga. Entonces, si la aurícula se sobrecarga, va a tener congestión en las venas pulmonares. Entonces, si hay congestión en las venas pulmonares, yo lo que voy a tener es probablemente un edema agudo de pulmón, crépitos, ¿no? Porque hay congestión a nivel de los pulmones, ortopnia, que es dificultad respiratoria al estar echado, disnea de esfuerzo, ¿no? Y la ICC izquierda, como les había comentado, es la evolución de la ICC derecha es la evolución de la ICC izquierda. Ya, o sea, todas las, por así decirlo, las ICC izquierdas van a terminar en una ICC derecha. ¿Ya? Esa es la primera causa de la ICC derecha. Y la segunda causa es la hipertensión pulmonar, ¿ya? No es tan frecuente realmente. Entonces, la causa principal es la ICC izquierda. ¿Qué pasa acá? En la ICC derecha, al estar este, tan atrofiado ese ventrículo, porque es el ventrículo derecho, va a generar incremento de la presión venosa central, ¿ya? ¿Por qué? Porque daña la aurícula derecha. O sea, acá ya no estamos con las venas pulmonares, sino ya estamos hablando de la presión venosa central. ¿Por qué la presión venosa central? Porque en la aurícula derecha le llega la vena cava superior, le llega la vena cava inferior. Entonces, si está toda congestionada, congestiona todo el sistema, ¿ya? Entonces, eso es lo que pasa en la ICC derecha. Entonces, si me congestiona todo el sistema, ¿qué es lo que yo voy a tener? Ingurgitación yugular, que se me va a ver en la parte de acá, hepatomegalia y ascitis, ¿ya? Porque recuerden que la presión venosa va a tener demasiado líquido, que este líquido se va a escapar a otros sitios, ¿no? Entonces, también voy a tener edema en miembros inferiores, como bilateral, blando, va a ser bilateral, blando y obedece a la gravedad, ¿no? Y acá tenemos los criterios de Framingham. Si se darán cuenta, este, son 8. Son 8, de los cuales tres pertenecen a insuficiencia cardíaca derecha y los otros 3 pertenecen a la insuficiencia cardíaca izquierda y los otros 3 son neutros, ¿no? Como les había comentado también en la clase anterior, acá tenemos los tres, el R3 y el R4, que les había comentado también que son, el R4 es patológico, ¿no? Y el R3 también, y obedecen a una ICC, ya, a una insuficiencia cardíaca. Tanto, tanto estertores, crépitos, como edema agudo de pulmón pertenecen son criterios de una insuficiencia cardíaca eh, de tipo derecha, ¿ya? Edema agudo de pulmón, estertores y disnea paroxística nocturna son síntomas que van relacionados con una ICC. Ah, no, sorry. Edema agudo del pulmón, disnea paroxística nocturna y estertores obedecen a una insuficiencia cardíaca izquierda, ¿ya? Y tanto el reflujo hepatoyugular como la insuficiencia, como la ingurgitación yugular obedecen a lo que es una insuficiencia cardíaca derecha.
Ya. Y entonces, de todos, creo que esa es la partecita más importante. De ahí, como les había comentado, pides los péptidos, el ecocardiograma, la radiografía y el EKG son de apoyo, ¿no? Pero principalmente el ecocardiograma. Y acá tenemos otro grafiquito en los cuales mencionan cómo es el abordaje diagnóstico en una ICC, ¿no? Tenemos a nuestra historia clínica, la exploración física y el electrocardiograma que me pueden orientar, ¿no? Entonces, si tengo estertores, soplos y crujitación venosa yugular, ya estoy pensando quizás que pueda ser una insuficiencia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le puedo pedir? Los péptidos natriuréticos, si es que yo los tengo. Si es que no los tengo, eh, o sea, normal puedes utilizar la ecocardiografía y si no las tienes solamente te basas en la clínica, ¿ya? Entonces, si mis péptidos natriuréticos existan incrementados, paso a una ecocardiografía, ¿ya? Si no están incrementados, debo pensar en otro diagnóstico, porque como les había comentado, los péptidos natriuréticos tienen un alto valor predictivo. Si es no, realmente no es la enfermedad, ¿no? O sea, si están bajos, realmente no es la enfermedad, pero si están altos, sí. Entonces sí hay que sospechar, no es un sí rotundo, pero sí avanzas con la búsqueda de la ICC, es decir, le pides una ecocardiografía, ¿ya? Ya chicos, eso sería todo en relación a la clase de hoy, ya literalmente ha sido mucho durante el día. ICC realmente es un tema muy bonito, pero también entiendo que estén cansados de la primera clase. Entonces, si tienen dudas o preguntas, me escriben.
Ya, chicos, antes que nada, mil disculpas por los casos, por esto, porque el pasitos, revisándolo bien a último minuto, me he dado cuenta que he puesto mal las respuestas. Ya. Pero vamos a desarrollarlo uno por uno para que vean de que sí ha estado mal. Tenemos paciente de 68 años que consulta por disnea progresiva y edema de miembros inferiores. Es evaluado en cardiología con exámenes, le dice que tiene dañada la válvula mitral. ¿Ya? Te dice que la causa probable corresponde a un problema antiguo que viene desde la infancia. ¿Cuáles podrían ser las causas más frecuentes del daño de la válvula mitral? En este caso, tenemos en lo que es, acá, ay Dios mío, acá lo he corregido mal. Ya, sí, es fiebre reumática y enfermedad de Chagas, ¿ya? Fiebre reumática es la causa principal, ¿ya? De la estenosis mitral, ¿sí? Entonces, básicamente eso, ¿ya? Em, Esa sería la respuesta. Luego tienes la segunda, que te mencionan frémito sistólico en el segundo espacio intercostal parasternal izquierdo, o derecho, izquierdo, este es foco pulmonar, ¿no? Entonces, voy descartando. No es aórtico, no es ductus arterioso. Entonces, tenemos un problema a nivel de la válvula pulmonar. Ahora, tenemos dos opciones, o es insuficiencia o es estenosis. Empezamos con insuficiencia. Insuficiencia es cuando no cierra bien mi válvula, ¿cierto? Entonces, cuando yo quiero que cierre bien la válvula en, eh, en diástole, ¿cierto? Yo necesito que esa válvula esté bien cerrada, porque en sístole yo quiero que esa válvula esté abierta. Entonces, vamos a la segunda, te dice, estenosis valvular pulmonar. Es cuando no se abre bien la válvula, ¿no? Cuando yo necesito que se abra bien la válvula pulmonar en sístole. Entonces, tengo un soplo sistólico. Esa sería la respuesta, ¿ya? Paciente de 40 años es diagnosticada de estenosis aórtica. En el examen cardiovascular, ¿qué hallazgos espera encontrar? Pulso radial saltón e intenso, choque de punta pexiano sostenido, soplo diastólico, ¿no? Entonces vamos a sacar. Estenosis aórtica es cuando no se abre bien la válvula, ¿no? ¿En qué momento yo quiero que se abra bien la aorta? En sístole. Entonces, descartadísimo ese soplo diastólico. Estamos refiriéndonos en estenosis aórtica de un soplo sistólico. En disnea de aparición brusca, no, porque recuerden que tenemos el DAS, ¿no? La Disney es lo último que aparece y me define el pronóstico del paciente, que es de un año. Entonces, la Disney no es lo primero que aparece. En presencia de hemoptisis masiva, no, o sea, no tiene hemoptisis. Y como no se abre bien la válvula, ahí no tendríamos el pulso radial saltón, si no tendríamos el parvus tardus, ¿no? Y también como hay hipertrofia, bueno, tiene que haber hipertrofia del ventrículo izquierdo, lo vamos a tener más engrosado, ¿no? Entonces, si está más engrosado, me va a producir choque de punta. Entonces, esta sería la respuesta, choque de punta apexiano intenso y sostenido, ¿ya? Eso lo sacan por fisiopato, ¿ya? Luego tenemos la pregunta de la palpación en foco pulmonar. ¿Es en foco pulmonar es este de acá? Segundo espacio intercostal, lado, lado izquierdo, ¿no? Segundo espacio intercostal parasternal izquierdo. Ya. Y acá también hubo otro error. ¿Por qué? Teníamos insuficiencia cardíaca derecha y insuficiencia cardíaca izquierda, ¿cierto? La insuficiencia cardíaca izquierda me va a tener, como les había comentado, toda la clínica de pulmonar, vamos a ponerlo así. Es decir, el paciente va a tener ortopnia, edema, congestión, va a tener disnea paroxística nocturna y va a tener fatiga también. Y insuficiencia cardíaca derecha, como incrementa la presión venosa sistémica, vamos a tener edemas por todos lados, hepatomegalia, ascitis, edema periférico blando, que era lo que hemos visto al final,
ingurgitación yugular, eso es de insuficiencia cardíaca derecha, ¿ya? Y acá sí estuvo mal la pregunta, porque la disnea paroxística es de la izquierda, ¿ya? Ahí sí nos reivindicamos. El resto, creo que sí se ha entendido. Por favor, los chicos del primer grupo que les debo el resumen ya lo tengo, así que me escriben. Me han escrito dos de los cuatro, que eran Karin, Ishel me escribió, me falta Camila y Jimena Sánchez. Ya, eso sería todo, chicos. Ya en la noche ya les comienzo a enviar los PPTs. ¿Ya? Un gusto, nos vemos el siguiente domingo. Gracias. Chao, chicos.